Muy buenas noches a todos los presentes. Agradezco la cordial invitación de los organizadores de este 11º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil de este hermano país de Bolivia, que se realiza con mucho éxito acá en la bella ciudad de Potosí, a la cual es la segunda vez que retorno. Siempre es muy agradable compartir conocimientos con los estudiantes y más aún todavía el ver ese gran interés por la presente conferencia. Me habían pedido los organizadores en esta conferencia hablar acerca de las líneas de investigación y principales aportes de tesis asesorada por mi persona en la ingeniería sismoresistente. Quien les habla, su hermano peruano, doctor Jenner Villarreal Castro, profesor visitante de una universidad vuestra muy prestigiosa acá en Bolivia, la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, en la cual edito los cursos de maestría de interacción suelo-estructura y diseño sísmico en las distintas ciudades de vuestro país. Ya lo he recorrido prácticamente todo Bolivia y en algunas ciudades 2 hasta 3 veces. Soy profesor visitante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, del hermano país del Ecuador, también dictando curso de diseño sísmico con la norma ecuatoriana de construcción, profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo, así como de la Universidad Privada del Norte, siempre en Ingeniería Civil, profesor principal en posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad de San Martín de Porres en la ciudad de Lima. Soy premio nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores durante los años 2006, 2007 y 2008. Autor hasta estos momentos de 12 libros de estática, resistencia a materiales, análisis estructural e ingeniería sismoresistente. Pues bien, siempre les indico que realizar investigaciones dentro de la ingeniería estructural no es difícil. Por lo tanto, la secuencia lógica que se tiene que seguir es, primero, analizar el estado del arte. ¿Qué significa el estado del arte? El marco conceptual de todo lo que va usted a investigar. En pocas palabras, el estado actual de la ciencia respecto al tema de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. A partir de ello, usted va a bosquejar el nuevo camino con el cual usted va a plantear su investigación, es decir, va a construir una metodología, va a elaborar un modelo o va a obtener fórmulas de cálculo. Luego va a tener que aplicarlo directamente a un objeto real de investigación, un proyecto como tal, y concluyendo en lo que se llaman las conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación. Estas líneas de futuras de investigación son muy importantes para poder, a partir de lo que usted ha terminado, empezar a enlazarse y generar nuevas investigaciones. Repasemos un poco algunas enseñanzas dejadas por los sismos tanto en el Perú como en el extranjero. El científico ruso Klyazhkov nos decía que a las personas no los mata el sismo, sino las edificaciones que colapsan y que son mal construidas, mal diseñadas por los malos ingenieros civiles y arquitectos. Todo desastre natural siempre nos va a llevar pérdidas humanas y pérdidas materiales, pero en el diseño sismo resistente lo que se trata es de evitar las pérdidas humanas por colapso de las edificaciones. Acá tenemos una falla típica que se denomina columna corta, donde tenemos hasta cierto sector de la altura de la columna confinado el muro con la columna, de tal manera que queda un sector sin confinar. Este sector sin confinamiento tiene poca rigidez y lógicamente por el movimiento sísmico lo que se genera es una gran cortante en ese sector, lo cual no puede ser disipado y se le conoce como columna corta. Lo mejor es aislar el muro, significa colocar una junta de separación del muro con la columna. Rótula plástica. Cuando hablamos de rótula plástica estamos hablando de una mala conexión viga-columna o columna-viga, como en este caso, columna de poca rigidez, viga fuerte, lo que se obtiene es que el elemento más débil es el que va a fallar. Por lo tanto, la columna. Recuerden siempre que la rigidez de la columna tiene que ser mayor a la rigidez de la viga. En una proporción de 1:2 es lo más adecuado.
Para columnas también recuerden de que en una zona sísmica de alta sismicidad lo mínimo es 1000 centímetros cuadrados como sección transversal. Para una viga recuérdenlo también que 25 centímetros es como mínimo. Acá tenemos lo que es netamente una edificación tipo piso con piso blando. En el primer piso podemos observar solamente columnas, segundo y tercer piso ya tenemos muros estructurales, ¿no? Eso se denomina piso blando, ¿no? Esto corresponde al sismo de Pisco del año 2007, el Hotel Embassy. Peor aún, este Hotel Embassy estaba mal ubicado, igual que los hospitales, en una zona de peligro alto. Imagínense, los estudios de microzonificación sísmica no fueron debidamente canalizados por las instituciones, en este caso municipal y regional. Edificaciones en L también son muy perjudiciales para el diseño sísmico. Las edificaciones en L es mejor colocar una junta sísmica de separación, ¿no? Y que las dos edificaciones trabajen en forma independiente. Pero tampoco puede ser tan larga en un sentido respecto al otro, porque si no también vamos a tener efectos torsionales. Se recomienda una proporción de 3.5. La junta sísmica va a impedir el impacto entre las edificaciones y tiene que ser rellenado con material elástico como Tecnopor. De ninguna manera puede ser rellenado como lo que estamos viendo con excedentes de materiales de construcción, así como bolsas de cemento. Licuación de suelos es muy malo cuando tenemos niveles freáticos altos. La licuación de suelo lo que va a tener es lógicamente generar la pérdida de la capacidad portante y el colapso de la edificación, como la que estamos observando, la cual ha sido totalmente expuesta a la cimentación. Ahí estamos viendo, ¿no? Y el colapso inminente que se ha tenido por la licuación. Este problema ocurrió en el sismo de Chimbote del año 1970 de suelos expansivos. Suelos expansivos es una característica de las arcillas. Las arcillas incrementan su volumen de 8 a 16 veces durante un sismo y luego se contraen. Estas arcillas en suelos expansivos estamos hablando, ¿no? Luego se va a contraer, se va a secar, ¿no? Y lógicamente lo que va a producir son estos agrietamientos. El efecto torsional que les estaba indicando anteriormente de la falta de rigidez en un sentido compensado con el otro es lo que estamos observando en esta edificación de 4 pisos. En un sentido aporticado, en el otro sentido con muros, pero algunos confinados, otros sin confinar. Efecto torsional, desproporción de longitudes también es muy brusca, muy brusca. Y la reducción brusca en planta también en área techada para el 4 piso es demasiado alta. Normativamente no se permite eso. La mala construcción. La mala construcción es uno de los grandes problemas que tenemos en los países sudamericanos. Y ahí tenemos, por ejemplo, se destapa a través de un sismo lo que es una mala construcción. Ahí está zona segura ante sismos. Se supone que debería ser viga apoyada sobre columnas. Sin embargo, lo que se está observando es un muro de albañilería. También la supervisión de la obra. No puede ser posible que este acero longitudinal de columna no tenga conexión con el acero longitudinal de la viga, como estamos observando. El sismo va a destapar todas las fallas que nosotros cometemos en el diseño, así como en la construcción. Lo que es netamente la profundidad de desplante y la profundidad de enterramiento de la cimentación. Eso es muy importante también dentro del diseño estructural, la parte geotécnica. En esta parte geotécnica nosotros no solamente debemos comprobar el punzonamiento del peralte, sino también la profundidad de desplante que se va a tener. Se recomienda para cimentaciones superficiales mínimo 1,50 m. La vulnerabilidad en las edificaciones. Acá tenemos un esquema del FEMA. El FEMA nos invita a realizar el siguiente esquema. Se tiene que detectar la zona de estudio, luego la situación en la cual se encuentra, las acciones de mejora y finalmente controlar todo lo que se ha realizado.
Acá tenemos Esperanza, un estudio de un sector de Trujillo, Esperanza parte baja, ¿no? Que tiene un 55% de todo el sector de la Esperanza, un total de 19.265 viviendas. Pues bien, realizamos el estudio. Al realizar el estudio, teníamos que hacer un muestreo probabilístico. En este muestreo probabilístico, lo que obtuvimos, lógicamente con este muestreo probabilístico se tiene un porcentaje de error de solamente el 5%. Conversando con los maestros de obra por la ausencia de planos, es que su dosificación de mezclas en el mejor de los casos era de 142 kilos sobre centímetro al cuadrado, algo normativamente en el Perú por debajo de los 210, que es lo mínimo. Consecuentemente, lo que se espera en este tipo de edificaciones son fallas y más fallas. Efectuamos un análisis dinámico espectral y un estático no lineal con el pushover para ver netamente el nivel o la vulnerabilidad, su estudio como tal. De acuerdo al FEMA tenemos vulnerabilidad baja, media y alta. No pasó por el análisis espectral el aporticado. Hicimos el estático no lineal para el aporticado. Y en el estático no lineal también vulnerabilidad baja, tampoco pasó. Ahora, para albañilería también construimos los espectros para los tres tipos de vulnerabilidades. Y finalmente tampoco pasó. Resultado final, tuvimos un 54% de viviendas en vulnerabilidad alta, un 21% en vulnerabilidad media y un 26% en vulnerabilidad baja. Es decir, lo que se espera en ese sector son daños en cantidades totalmente altas, ¿no? Lo que se requiere y se está trabajando es en el reforzamiento de estas edificaciones, la propuesta de mejora del comportamiento estructural, ¿no? Una buena performance durante el sismo. En cuanto al amortiguamiento, la tendencia mundial hoy en día es del 2% para el concreto. Tenemos tres tipos de amortiguamiento: el amortiguamiento de Coulomb, el viscoso, que son de los dispositivos pasivos, y el amortiguamiento histerético, que es del material, dimensiones, rigidez como tal, cuantía de acero y otros más, ¿no? Como les decía, la tendencia mundial es del 2%, en investigaciones de Estados Unidos, del Japón, de Europa, así como de Sudamérica. En cambio, las normas internacionales todavía están con el 5%. Para ello se tiene que construir un nuevo espectro. Tenemos un acelerograma, se puede utilizar este programa, el Sismosignal, de descarga gratuita para la construcción, es bastante confiable, y se obtiene el nuevo factor de amplificación sísmica C, en este caso, que para el 5% actualmente normativo en el Perú es de 2.5, en cambio con el 2% es de 3.5, significa que se va a incrementar, por lo tanto las distorsiones van a ser mayores, ¿no? Desplazamiento mayor, distorsión mayor. Acá están los espectros de respuesta para el 2 y el 5%, el modelamiento con LTAPS y la distorsión. Distorsión para el 5% y distorsión para el 2%, que se incrementó lógicamente. Interacción sobre estructura. De acuerdo a la norma peruana de diseño sismo resistente propuesta 2014, en el artículo 4.7.2, nos indica que podemos considerar la flexibilidad del sistema de fundación si fuera pertinente. En pocas palabras, queda bajo responsabilidad del ingeniero estructural realizar todo este proceso. Si nosotros analizamos en forma fría el estado actual de la interacción suelo-estructura a nivel mundial, podemos ver de que la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos considera el efecto de la interacción suelo-estructura a través de su comité técnico TC207. En este comité técnico TC207 lo dirige el profesor Ulinsky por tercer periodo consecutivo. El profesor Ulinsky fue una de las personas que avaló mi disertación doctoral, y su secretario es el profesor Lisiuk. Pues bien, ahí está el enlace para poder estudiar las tendencias a nivel mundial dentro del punto de vista geotécnico. Ellos tienen un centro de investigación muy poderoso denominado Georreconstrucción, el cual tiene un programa denominado el FEM Models. Este programa de FEM Models es de descarga gratuita, usted lo puede descargar gratuitamente, y tiene, claro, una cierta
se podría decir, limitación en cuanto a la cantidad de elementos sólidos que se va a trabajar, ¿no? Ellos realizan los trabajos de interacción suelo-estructura más importantes a nivel mundial. Han hecho la restauración del Palacio de Gobierno, el Kremlin en la Federación de Rusia. Hacen interacción suelo-estructura para fábricas, hacen interacción suelo-estructura para viviendas, centros comerciales, monumentos históricos, construcciones o estructura de transporte. También hace para lo que es teatros, estaciones de metro, construcciones subterráneas. En cambio, dentro del punto de vista estructural, tenemos lo que es netamente la aplicación de los coeficientes de rigidez equivalente. Estos coeficientes de rigidez equivalente son los que estamos observando ahí, Kx, Ky, que vienen a ser de desplazamiento elástico uniforme, Kz de compresión elástica uniforme, Kφx, Kφy, compresión elástica no uniforme, Kpsi-z, desplazamiento elástico no uniforme. Luego tenemos acá lo que son netamente la interacción suelo-estructura va a generar el incremento del periodo de vibración, incremento del desplazamiento, reducción de fuerzas. Pero también la interacción suelo-estructura le puede realizar la optimización del espesor de una platea. Yo asumo un espesor de platea de 40, 50, 60 centímetros y voy descartando modelos dinámicos. Por ejemplo, en el de 40 centímetros los 3 modelos dinámicos están por encima del empotramiento, algo que es inadecuado. En el de 50 igual. En cambio, en el de 60 hay 2 modelos que se han reducido, que viene a ser el modelo de la norma rusa y el de Barca. Ambos modelos yo recomiendo para el uso a nivel mundial de lo que es el efecto de interacción suelo-estructura para cimentaciones superficiales. Estos modelos han sido debidamente calibrados, son muy exactos, muy buenos definitivamente. Acá tenemos los esfuerzos de destrucción de von Mises para lo que es sin interacción y para lo que es con interacción. ¿Qué podemos observar? Un gran pico en el primer piso a nivel de conexión columna-viga. Eso se denomina rótula plástica. Lo que estamos observando en este gráfico. Esta figura, rótula plástica en forma de una serie, se podría decir, de todas las columnas, ¿no? En cuanto a lo que es el balance energético también. El balance energético tenemos energía de entrada del sismo, que es color azul, color rojo, que es la energía netamente de la edificación, el color verde, que es la energía disipada por el suelo. El suelo disipa energía no en una cantidad tan alta, pero sí disipa por el orden del 7.5%. Esta disipación de energía lo que va a reducir son desplazamientos, así como fuerzas internas. Al mismo tiempo, con interacción suelo-estructura uno puede controlar lo que es el problema de alabeo en losas. Alabeo en losas significa que 2 nudos en la diagonal se levantan y los otros 2 nudos van a descender. Hay una falla típica y que el ingeniero estructural no lo entiende porque se dice que es un diafragma rígido, sin embargo ocurre este problema de alabeo en losas. También se puede hacer la prueba de independencia, por ejemplo un edificio regular, otro irregular, ¿no? Modelados con distintos números de pisos, características y todo lo demás. Podemos ver que las fuerzas se reducen como en otros se incrementa, y por interacción sabemos de que todas las fuerzas tienen que reducirse. Para eso hacemos un descarte de la prueba de independencia denominada del chi cuadrado, que tiene un porcentaje de error del 5%. Para ello necesitamos un muestreo mayor a 30. Determinar el grado de libertad, y el chi cuadrado va a depender de las frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Al mismo tiempo, acá tenemos lo que es netamente el detallado del análisis, y obtenemos el chi cuadrado de 2, el grado de libertad de 3, el valor crítico de 781,47, y vemos de que el chi cuadrado es mayor que el valor crítico. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula o de independencia y se acepta la hipótesis de dependencia, que implica que el suelo de fundación sí influye en la reducción de las fuerzas internas. Disipadores de energía. Es una tendencia en el Perú del uso de disipadores de energía y aisladores sísmicos. Este sistema de disipación de energía está propuesto en la norma 2014, que todavía no ha sido aprobada totalmente.
En estos sistemas de disipación de energía, la norma trabaja con la norma americana ASCE 710, capítulo 18 para lo que son disipadores, capítulo 17 para lo que son aisladores. Ahí tenemos los disipadores viscosos, son aquellos que dependen de velocidad, viscoelástico, velocidad y desplazamiento, y los de plastificación y fricción de desplazamiento. Pues bien, estos disipadores van a trabajar en tracción o compresión, como lo que estamos observando. Al mismo tiempo van a tener un pistón que va a comprimir a un fluido tipo silicona altamente compresible, ¿no? Y al mismo tiempo se va a expulsar cuando ya no hay espacios, y va a trabajar siempre en tracción y compresión. La cámara de estancamiento es muy importante para el diagrama histerético y la determinación de el desplazamiento total o la deformación del disipador. Como sabemos, los sistemas de protección sísmica implican un incremento del amortiguamiento estructural. El incremento del amortiguamiento estructural estaríamos nosotros induciendo lo que estamos viendo en el gráfico superior, que mientras se incrementa el amortiguamiento, lo que se está reduciendo es el desplazamiento. Ahí tenemos el registro tiempo-historia, ¿no? El espectro de Fourier que se va a construir, y el esquema de cálculo es el siguiente. Primero se calcula para ambas direcciones el factor de reducción de respuesta, que depende de la distorsión máxima de la edificación que no ha pasado el control, y la distorsión objetivo, que viene a ser, ¿no?, de la obtención a través de la metodología Hasus, ¿no?, relación daño-deriva a través del Comité Vision 2000. Luego determinamos el amortiguamiento efectivo considerando el amortiguamiento de la estructura del 5%. Finalmente reducimos el 5% y obtenemos el amortiguamiento viscoso, el cual debe estar en un 20 a un 40%. Menos del 20% no es adecuado porque el disipador no trabaja. Mayor del 40% tampoco es adecuado porque la edificación tampoco trabaja. Bien. Calculamos las características de los disipadores, que son, en el caso de los viscosos, su rigidez, su amortiguamiento y exponente de amortiguamiento. En cuanto a lo que es la rigidez, se calcula a través del brazo metálico, que es la rigidez axial sobre la longitud. El exponente de amortiguamiento es de 0,5 para el viscoso y 1 para el viscoelástico. El coeficiente de amortiguamiento se calcula a través de esta relación obtenida a través del FEMA 273-274, el cual va a depender de la amplitud, ¿no?, de la amplitud de desplazamiento del modo fundamental, de la frecuencia angular, de la masa del nivel, de lo que es netamente el desplazamiento modal relativo, el parámetro lambda, el ángulo de inclinación y lógicamente el amortiguamiento viscoso que acabamos de ver. Y bueno, obtenemos estas características. Para el viscoso y viscoelástico, coeficiente de amortiguamiento, exponente de amortiguamiento y rigidez. Para el de fricción y plastificación, rigidez, fluencia, radio por fluencia y exponente de fluencia. Muy bien, para ello el acelerograma que se va a utilizar va a tener que ser, lógicamente, primero depurado. La empresa más importante en el Perú es CDB. CDB es la que provee los sistemas de disipación de energía, tanto disipadores como aisladores. En CDB el acelerograma lo trasladamos o lo acoplamos o lo transformamos en un espectro y luego lo escalamos a lo que es un espectro normativo, similar al espectro normativo. Si no sale similar, por lo tanto no nos sirve, ¿no? Para arriba y abajo tampoco nos sirve, abajo y arriba tampoco nos sirve, ¿no? Tiene que ser similar al espectro normativo. No reduce los desplazamientos, al mismo tiempo se diseña a través de una matriz de doble entrada de sismo de diseño versus comportamiento esperado, ¿no? Por ejemplo, para una vivienda se utiliza para seguridad de vida y un sismo raro, en cambio para un hospital totalmente operacional, sismo raro. Pues bien, o muy raro también, ¿no? Esta es la reducción en cuanto a lo que es netamente las distorsiones, al mismo tiempo lo que corresponde la parte netamente del nivel de desempeño a través de la distorsión objetivo, reducción de fuerzas, lo que es el efecto de disipación de energía, la comprobación de los disipadores de energía, su comportamiento,
Acá podemos ver en el primer piso se comporta como un viscoelástico, con solo cambiar se comporta como viscoso. La deformación máxima del disipador de 1.34 menos del 5 centímetros que nos manda la norma. También acá tenemos el detallado estructural de las conexiones. Finalmente todas las conexiones se puede optimizar también la cantidad de disipadores necesarios para el diseño estructural. Finalmente, aisladores sísmicos en la base. Tenemos distintos proyectos en la ciudad de Lima, unos construidos, otros por construir, en fin. Y utilizamos características del aislador a través de la norma VC. Es una investigación. Acá está el modelamiento a través del SAP 2000 y la distorsión de entrepisos que se reduce. También tenemos el incremento de los periodos de vibración, reducción de fuerzas de diseño. Y bueno, les agradezco a todos pues, por la gentileza de haberme escuchado en esta hermosa ciudad de Potosí, del hermano país del Ecuador. Acá les dejo mi correo electrónico, en la dirección de mi blog y en la del canal de YouTube. Muchas gracias a todos.